Alicia en el País de las Maravillas, la obra que hace 150 años escribió el británico Lewis Carroll, ha inspirado innumerables obras, películas, teatro, pinturas o piezas de ballet. Radio Universidad de Guadalajara adapta la obra a formato radiofónico con una técnica de sonido binaural o audio 3D para presentarlo en el marco del intercambio cultural México-Reino Unido que se ha ido desarrollando este año 2015. El diácono Charles Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, había pasado infinidad de tardes inventando relatos fantásticos para las hijas pequeñas del Dr. Liddell. Alicia, su preferida, complacida con las aventuras, le pidió que escribiera la historia para poder volver a disfrutarla a través de la lectura. Así, en 1865 se publicó Alicia en el País de las Maravillas. La obra de Carroll presenta diversos aspectos literarios que con el paso del tiempo fueron inspirando distintos movimientos artísticos como el surrealismo. Carroll, quien también era matemático, desarrolló su obra entregando al lector las posibilidades y alcances de la imaginación humana. En un relato para niños que puede ser disfrutado por público de cualquier edad, Carroll nos otorga posibilidades oníricas de realidades diferentes donde las cosas más extrañas ocurren con toda normalidad. La radio es el medio de la imaginación. Como sabemos, esta no tiene límites y he ahí sus posibilidades. El sonido binaural conforma una imagen sonora con una profundidad fiel a la escucha humana. Los creadores de la pieza radiofónica pensaron que las posibilidades dramáticas de una obra, como Alicia en el País de las Maravillas, habrían posibilidades sónicas para presentar la historia de una forma técnicamente novedosa, ya que las sonoridades que escucharán quienes sigan la obra disfrutarán del sonido 3D. Así, la adaptación radiofónica de Alicia en el País de las Maravillas contempla la creación de música original, banda sonora explícita para la radio y actuaciones de alta calidad. Los productores de Radio Universidad de Guadalajara consideran que los caminos de la creación constituyen un laberinto en el que ocurren las mayores sorpresas. Pues este proyecto nace más o menos a principios de abril, mediados de abril, cuando nos enteramos de que Alicia en el País de las Maravillas fue la obra seleccionada por los ciudadanos de Guadalajara para leerse en el marco del Día Mundial del Libro. Y dijimos, esta es la obra que queremos adaptar por todas sus características y por toda la posibilidad que nos iba a dar en cuestión de sonido. Y ahí empezamos a trabajar. En el caso de la estimulación 3D, digamos que nos vamos a técnicas, aplicamos técnicas que tienen que ver con procesos de grabación binaural. La grabación binaural es una emulación de la escucha humana. Vamos a hacer varias mezclas de Alicia en el País de las Maravillas. Van a ser varias versiones, por decirlo así. Una de ellas va a ser en sonido estéreo 3D, lo que podrán escuchar a través de sus radios convencionales o de sus estéreos. Pero también vamos a hacer una versión, una mezcla final en sonido 3D o binaural, en donde se recomienda específicamente la utilización de audífonos para lograr justamente esta dimensionalidad. Sí, de hecho por eso también la propuesta de esta producción que estamos haciendo va con audio 3D en simulación holofónica 5.1 a estéreo. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo que tú llegas a escuchar en una sala de cine, nosotros lo estamos haciendo por medio de alta tecnología para que solamente salga dentro de los audífonos de alguien que está escuchando. Entonces van a sentir que los sonidos les recorren todo el cuerpo, y esa es parte de la propuesta que una obra como Alicia en el País de las Maravillas permite que lo hagamos para la radio. Para ello hicimos todo el casting de voces, que es súper importante. Los actores que vinieron nos dan la posibilidad de poder completar la cuestión sonora. En esta ocasión, Víctor Manuel Espinosa fue nuestro coordinador de casting y además estuvo también apoyándonos en la dirección de voces, sesiones de grabación que fueron maravillosas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en sus cabinas, en la estación. Busqué a los mejores desde mi perspectiva, desde una técnica vocal que yo conozco,
y que me gusta compartirla con los demás. Pero después fue uniéndose a la dirección de los compañeros, que muchos de ellos ni siquiera necesitan una dirección, simplemente es una guía de por acá nos vamos a ir, y pequeños detallitos como corrección de pausas y cosas que no son tan difíciles en la interpretación, pero que los compañeros podían mover perfectamente en su interior, o sea, para que pudiera expresarse perfectamente. Es muy fácil para mí imaginar o conocer a Alicia, qué es lo que necesita Alicia. Alicia es una adolescente que en realidad está en la confusión total de hacia dónde va, ¿no? Me parece súper profundo el personaje, súper profundo. Entonces me divierte muchísimo ahorita construirlo. Tengo un director que es Víctor Manuel Espinosa, que es fantástico, ha sido un maestro, coach fantástico, lo admiro muchísimo. Entonces para mí todas las referencias que él me da son precisas, lo respeto, lo admiro. Así que yo me pongo como masa a que me vaya llevando por donde él diga, ¿no? Qué gracioso será aparecer entre la gente que camina con su cabeza apuntando hacia abajo. El narrador es un personaje que tiene que ir adaptándose poco a poco a las emociones de Alicia y de alguno de los personajes para poder dar las intenciones adecuadas al momento de estar hablando. Para poder sentir la narración hay que manejar las emociones. Tan sencillo como eso. Dar tus emociones al personaje, que es el narrador, y el personaje adaptarlas también a los personajes que van apareciendo de pronto, tomando un poquito de ellos, sin usurparlos, claro. Mi personaje es la reina de corazones y es un personaje que tiene todo un requerimiento porque es una reina, tiene todo el porte de una reina y toda la histeria de una mujer desquiciada. No solo hay que hacer a la reina, ¿no? Sino también dar de gritos, ¿no? ¡Que le corten la cabeza! Porque además los personajes se arman en unos minutos, donde tienes que decidir qué voz le vas a poner, qué intención, cuál es la energía que tiene el personaje. Bueno, aunque hago algunos personajes pequeños por ahí, el principal que hago al gato sonriente que se aparece como si fuera una media luna, ¿no? Que es enigmático, que es misterioso, ¿no? Que es como burlón, ¿no? Y habla todo así con mucho cuidado, pero como si fuera un gato muy elegante y muy misterioso a la vez. Platicamos con el director, con la productora, y más o menos lo que les acabo de decir, las características de la historia, ¿no? Que nos cuenta Lewis Carroll a través de su relato, de lo que era este gato tan especial, ¿no? Que era enigmático, sorpresivo, de repente aparecía y de repente era así como un poco entrometido y de repente imprudente en decir las cosas, ¿no? Y su trabajo era ese, ¿no? Y lo hacía porque él decía que estoy completamente loco. Víctor Manuel, como director del proyecto, nos empapó a todos, nos dio información sobre el personaje, algo de investigación personal, y ya cuando estábamos aquí, bueno, en el momento de estar grabando, se hace mucho a partir de la construcción de la voz del personaje, buscando los elementos que nos den los rasgos del personaje, ¿no? Es la oruga, que era un personaje que fumaba mucho y que fumaba ciertas cosas que de repente la mantenían un poco más bien relajada, y entonces eso le da una característica de que la voz puede ser, las palabras van más alargadas, el ritmo es más lento, cierto rasposo en la voz y estos agudos que de repente le hacen dan la idea de que está disfrutando mucho todo lo que está fumando y lo que está pasando con Alicia. Majestad, me disculpe por venir así armado, pero no había terminado mi té cuando fue citado. Me gustan mucho marcar estas diferencias tan claras de sus cambios de estado de ánimo, de que de repente el cuate está en su mundo, le preguntan algo y empieza a contestar en su mundo y después como que le cae el 20 de quién le está preguntando qué y reacciona, ¡ah, sí! E incluso ahí brinca de tema, cambia de respuesta. Me gusta mucho ese tipo de personajes porque la locura es algo muy difícil de poder interpretar. Entonces tienes que manejar todos tus matices, todos los posibles. Pasar de risa a llanto, de llanto a risa, de seriedad a locura, que es muy diferente a exaltación, etc. Entonces, esas son las variantes que me gusta.
Aquí específicamente en este proyecto de Alicia, lo más interesante es que nosotros sí podemos crear, darles voces diferentes a los personajes con ayuda del director que nos da las indicaciones correctas. Con las características de cada personaje, nosotros hacemos los tonos, le ponemos la emoción, depende de la situación y de la circunstancia, cómo podemos interpretar ese personaje, que es más rico aquí el trabajo porque precisamente estamos más libres. Nosotros estamos creando los personajes, aunque ya existen obviamente en el libro de Alicia, pero tenemos esa oportunidad de crearlos, de recrearlos. Es un proyecto integral. Nosotros, a mí en mi caso, en la parte actoral nos corresponde dar la voz. Ya hicimos al conejo, es un personaje emblemático dentro de la historia, ¿no? Tiene como dos momentos muy importantes, ¿no? El primero en el que tiene mucha prisa y que tiene que sonar siempre a eso. ¡Bigotes! Me mandará el verdugo, tan cierto como que los hurones son hurones. ¡Mis guantes! ¡Mi abanico! Y el segundo cuando es el heraldo, ¿no? Que está en el juicio y tiene otra tónica completamente distinta. Tuvimos contacto con la persona que va a hacer el diseño sonoro. Entonces hubo ahí una parte en la que tuvimos que establecer cierto ritmo, casi como, yo le digo a Víctor que casi como rapeado, pero bueno, como van a meter una música y elementos sonoros muy específicos, acoplarnos desde la voz para encajar perfectamente con el diseño. Pues es un rompecabezas y se va armando solito, la obra solita va pidiendo, tiene sus propias necesidades de acuerdo a las actuaciones de los actores y actrices que hicieron un trabajo súper peculiar y bonito. La música pues también es una guía que nos ayuda a buscar la dramatización y la evolución de la obra en sí, de cómo va fluyendo y cómo vamos haciendo los paisajes y cómo vamos recreando un mundo o creando un mundo dentro de esa creación literaria, ¿no? La obra en sí, las actuaciones y ellos, creo que la cuestión sonora por lo sonoro, en sonido tridimensional, va a ser una propuesta y un disfrute muy grande. Es hecha para audífonos, tridimensional, es algo que muy poca gente creo que ha experimentado. Yo creo que es una propuesta muy innovadora para el radio. Fue un ejercicio muy interesante porque abordar la música a través como de premisa, una historia de lo que es Alicia según Puncayó. Fue interesante, fue una colaboración entre todos. Empezamos con un reloj, ¿no? Con la idea del conejo, teníamos muy presente el conejo. Fue para nosotros salirnos un poco del esquema que usamos e incorporar sintetizadores, incorporar otros elementos que normalmente no usamos en la banda. Y lo hablábamos internamente y fue como una oportunidad de componer no necesariamente en el cuarto de ensayo y con los instrumentos, sino componer en el estudio, ¿no? Entonces fue un ejercicio donde Paco se aventó ahí la guía del proyecto y entre todos íbamos, como dice, agregando nuestro feeling, nuestra visión sobre lo que queríamos hacer sin perder la esencia de Puncayó, pero con otras herramientas, ¿no? Que no habíamos usado antes. Mi participación en Alicia en el País de las Maravillas fue el de generar la identidad visual del proyecto. Digamos que tratamos de hacer una reinterpretación del grabado, ¿no? Del grabado victoriano, grabado inglés de esa época. Entonces, todas las ilustraciones tienen como un trasfondo matemático muy geométrico, pero a la vez funciona siempre como si fueran fractales o todo está en simetría, ¿no? O sea, siempre son reflejos, dando alusión a este rollo de la mente dividida o la mente reflejada, ¿no? Que es una constante ahí detrás de la obra. Bueno, la importancia de una adaptación radiofónica como Alicia en el País de las Maravillas radica en tres aspectos. Uno, lo que tiene que ver con colocarnos a la altura de la radio mundial, porque
únicamente la BBC de Londres y la NHK están utilizando la técnica que utilizamos para Alicia en el País de las Maravillas. Eso significa a su vez un crecimiento profesional en Radio Universidad de Guadalajara, que tiene una larga tradición en lo que se refiere a la adaptación de textos literarios para la radio, y también el crecimiento en lo profesional lo que tiene que ver es con que ahora sí retomamos el proyecto de las adaptaciones radiofónicas que durante por lo menos los últimos 6 años se mantuvo olvidado en la estación. Lo que hemos hecho es utilizarlo como un detonante para que de aquí en adelante se haga por lo menos uno de estos proyectos, un proyecto con esas características, aunque nuestra meta es que haya por lo menos 2 y que a su vez empecemos a formar una nueva escuela de gente que pueda hacer este tipo de proyectos. Es que es la primera ocasión que la Universidad de Guadalajara coproduce este tipo de materiales con instancias públicas y de innovación. Lo que hicimos fue conseguir los fondos con la Secretaría de Cultura a través del programa Proyecta y también con Ciudad Creativa Digital, que a su vez nos pidió, dado que es una industria creativa, la de la radio, una condición para apoyar este proyecto, que es que se hiciera completamente en Guadalajara. De manera que, aunque nuestro elenco es nacional y con reconocimiento internacional, lo trajimos a grabar aquí a Guadalajara. También lo que nos pidió Ciudad Creativa Digital es que se quedara el conocimiento de tanto la técnica de grabación como la actuación radiofónica en Guadalajara. Por lo tanto, se organizaron 2 clínicas, una con el que dirigió el casting, que es Víctor Espinosa, en lo que se refiere a la actuación radiofónica, y otra clínica con lo que se refiere a la grabación binaural y la técnica para que los ingenieros de Guadalajara sepan cómo se realiza esto y eventualmente lo puedan también utilizar en algunos otros proyectos. Este proyecto de la Ciudad Creativa Digital se había entendido hasta hace poco tiempo más como la construcción de edificios o la invitación para que empresas de otro lugar vinieran a Guadalajara a establecerse, que propiamente como un incentivo a la creatividad local que existe, ¿no? Estamos teniendo pues una convergencia entre Secretaría de Cultura, la Radio Universidad de Guadalajara y Ciudad Creativa Digital para hacer posible una producción que hasta hace unos meses no era posible realizar en Guadalajara. No era posible por asuntos financieros, por asuntos técnicos y por asuntos de talento. Es inédita, es innovadora. Repito, en el tema de Ciudad Creativa, el tema del audio es un componente importante y nosotros no habíamos apoyado a nadie en este sentido. Y creo que la experiencia que va a dejar pues, tendrá que verse replicada en el uso de estas tecnologías de manera local para poder utilizarlo y aprovecharlo para otras producciones. Y seguramente esto de Alicia es un paso más en la relación que el proyecto tiene con la Universidad de Guadalajara y seguramente reconociendo la importancia de la universidad pues a nivel nacional y obviamente aquí en el ecosistema tendremos que seguir caminando. Cuando se presentó este proyecto a la convocatoria Proyecta Producción que la Secretaría de Cultura emitió hace unos meses, la edición número 2 del año, claro que las mesas de selección de proyectos pues les pareció muy interesante y cuando llegó a la mesa de adjudicación de recursos pues también nos gustó mucho y nos pareció digno de ser apoyado y además creo que son justamente ese tipo de proyectos donde las instituciones trabajan juntas que pueden ser muy representativos de lo que queremos del quehacer cultural en el Estado. Importante es decir también que Alicia en el País de las Maravillas, en esta adaptación de Radio Universidad de Guadalajara, se va a escuchar prácticamente en todo el país. A través de las emisoras afiliadas a la Red Nacional de Televisoras Culturales y Educativas, que han solicitado la retransmisión de este material, podremos llegar a los niños de Tlaxcala, a los adultos mayores de Baja California, a los jóvenes citadinos de la capital del país, y eso es muy importante también decir que no está hecha para un solo público y que seguramente pues van a encontrar en esta Alicia una Alicia a la cual amar y con la cual identificarse, y será distinto como lo vean los niños de la Selva Lacandona a como lo vean los adultos mayores de Baja California, por ejemplo.